Me volaron estos 40 minutos. Me volaron. Pensé que habían pasado 15 minutos y 40. Sí, se pasó rápido. Yo ahora, chicos, les comento. Tengo un problemita. Ah, no me veo. Ahí aparecí. Ahí está. Les comento, tengo un problemita. Mientras hacemos la clase 2, la clase 1 se está convirtiendo a no sé qué formato para guardarse en mi máquina. Me pasa siempre con los Zoom dobles. En 15 minutos se va a empezar a guardar en mi máquina. En el momento que se guarda, tengo como 10-15 segundos que porque no me da el procesador. Se me queda esto como congelado. Si ven que me congelo una cosa rara, espérenme que a los 10 segundos aparezco. Es como que me hundí. Tranqui, profe. No, porque me apareció en el otro grupo que los chicos no sabían qué había pasado. Bueno. Ahora sí, creo que estamos. Ezequiel, te voy a pedir que te silencies. Y para hablar, sí te desilenciás, por el tema del ruido exterior. Bueno, ahora sí. Les vuelvo a pedir, por favor, que liberen las cámaras, nuevamente, igual que hoy. Y bueno, había hablado Carolina, había hablado Facundo, creo, ¿no? Carolina y Facundo. Bien, Yo, profe. ¿Sí? Magdalena. Magdalena, decime. No sé si se me escucha bien porque nunca estuve con esta computadora, así que... no, mi experiencia con el trabajo, por lo menos fue medio caótico por el tema de que al mismo tiempo teníamos que ir agrupándonos. Entonces fue, la verdad, que un rompecabezas el trabajo, porque yo tomé la misma iniciativa que Josefina, dije, bueno, estoy sola y no estoy consiguiendo compañeros, voy a empezar a redactar. Y un día después de que lo empecé a redactar, justo contacté con Diego Romera, que está ahí, y yo le dije, bueno, le conté lo que había hecho, y él hicimos un Drive, un Google Drive, no sé si todos saben cómo es, pero bueno, es básicamente hacer cualquier tipo de archivo, pero en línea, lo vas construyendo a dos, o de a varios. Lo construimos, y después se terminaron sumando dos compañeros más, que también están, pero no... Sí, vi que ustedes son 4 y entregaron últimos. Fue el último equipo en entregar, me parece. No, fuimos el primero. Ah, entonces me estoy confundiendo con otro, perdón. Me hice Somos lío. el grupo número 1. Porque usted Por ahí me con contó una nosotros, cosa. profe. ¿Cómo? Por ahí se está confundiendo con nosotros, que también somos 4. Puede ser. ¿Sabes lo que me pasó? Yo tenía 2 trabajos entregados. Y entonces armé el práctico y leí bien 2 trabajos en función de lo que habían entregado. Y no tenía más entregados. Y hoy me metí y me habían entregado un montón. Así que les voy a ser sincero. En 2 horas les pegué una leída así nomás, pero no llegué a leer todo porque me los entregaron 2 horas antes de las 4 y no llegaba. Leí todo, leí varios, pero no llegué a terminar de leer todo todavía. El tuyo sí es el primero. Pero me hago unos líos porque tengo un montón de acá, más de los de otra comisión. Ya me mezclo todos. Bien, Magdalena, muy bueno tu sistema, muy bueno lo del Google Drive. Sí, sirve bastante, lo recomiendo, lo he hecho con otros trabajos, sobre todo el año pasado, que bueno, se dio el contexto, lo hiper recomiendo, posta, y bueno, nada, fue caótico, espero que los otros sean menos caóticos, pero por suerte funcionó porque, bueno, estoy contenta con el resultado. Y bueno, hoy estuve leyendo los trabajos de los compañeros, y nada, me di cuenta de que el nuestro quizás estaba un poco como desorganizado, como es como más una reacción, y al ver los trabajos de los compañeros veía como que estaba bien organizado por escuela, por institución, y bueno, y eso me gustó, y espero que poder tomar esa organización para el próximo. No, cada uno no, hubo de todo, hubo de todo. A mí, de hecho, me gusta más cuando lo redactan, a mí particularmente. Hay gente que tiene una tendencia a hacerla por cuadros, y los 12 también, Los 12, lo importante es el contenido también, no la organización. Pero, claro, sí. No, las 2 formas están bien. Bueno, profe, yo por ejemplo eso no lo sabía, o sea, no sabía. Vos pusiste que lo hagamos en cualquier formato y a mí se me había ocurrido hacerlo como en un mapa mental, porque pensé que lo teníamos como que charlar acá y explicarlo.
No, está perfecto. Pero bueno, no tenía ni idea. Y después los chicos me dijeron que era mejor en escrito y lo hicimos escrito. Nos pasó eso. Cada uno, a ver, no había un formato, cada uno, a mí lo que me importaba es que ustedes se junten y que empiecen a analizar esto que vamos a ver ahora, ¿sí? Inclusive hubo muchos grupos, acá creo que hubo 1 o 2 grupos que lo entregaron en formato PDF, que está bueno también eso a nivel académico, que ya empiecen a entregar en formato PDF, porque bueno, no te permite modificarlo, si bien podés darte manera de modificarlo, ya es otro tipo de entrega, hasta sale distinto para verlo, para imprimirlo, es otra cosa. Está bueno esto que lo puedan entregar en PDF. Acá se toma todo, no hacemos distinciones, y todos en general estaban todos bastante buenos, ¿sí? Ahora lo vamos a charlar. Bien, con respecto a esta primera parte, ¿no? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué les pareció? ¿Cómo anduvieron? ¿Algo más? ¿Algún grupito más que quiera comentar? ¿Alguno que haya usado una metodología distinta de trabajo? Buenas. Yo, profe. Ay, perdón. Dale, Antonella, y después va Iván, dale. Ian, dale. Ian. Bueno, buena. Sí. Sí, nosotros, hay uno de los chicos que no tiene audio y otro de los chicos que se cambió la comisión, pero bueno, no se pudo presentar porque todavía no le dieron el sí de la profe de los teóricos, así que voy a hablar yo. Y fue bastante, sí, caótico. Yo lo arranqué el trabajo y después se lo mandé a los chicos para que los chicos completen y agreguen cosas. Me costó mucho entender las páginas porque yo fui a un colegio privado y esas cosas no están y como que me costó organizarme y ver dónde encontrar todo lo que uno necesita. Así que nosotros en el trabajo, lo que yo escribí fue como más en general. O sea, no me enfoqué tanto en hacer cuadros, porque yo chusmeé ahí los trabajos de todos y todos hicieron cuadros, como todo más puntual, y nosotros lo hicimos como más general. Hablamos de la educación física en general y qué planteaba cada colegio. Pero sí, a mí me pareció bastante loco y enquilombado, o yo sola me enquilombé con todas las páginas empezadas a abrir y no parabas de abrir pestañas una al lado de la otra y después como que llegó un momento donde te perdías porque sola fue algo terrible, pero nada, para la próxima supongo que nos conectaremos de alguna otra manera para estar Bueno, todos al Antonella, mismo tiempo. para que te quedes tranquila, a ver, vos hasta acá nunca habías visto la página de los colegios o la página de la No. Dirección General de Cultura y Educación. Y es un trabajo que ahora vamos a ver si sí o no, está bueno hacerlo y está bueno conocerlo porque aparte hoy en día, si vos te fijás, por ejemplo, lo de los colegios de la universidad, ahí está todo. Hasta están los trabajos que están dando los profesores en forma virtual para los alumnos. Están hasta las correcciones, está el proyecto educativo de la directora. O sea, todo pasa por ahí hoy en día. Y vos no tenés por qué saberlo. Para más, es probable que vos cuando hayas hecho tu secundario nunca hayas entrado a la página del colegio. Sin embargo, nunca tuvimos, claro, pero, es todo nuevo. Pero si vos te fijás, un chico que hoy está cursando el nivel medio, sí tiene, y sí entra, y hace todo por la página, por una situación de pandemia. Sos vieja, sos de otra época. Ya. Pero digo, no tenés la obligación de saberlo. Esto va para todo lo que vamos a ver este año. A ver, si nosotros ya supiéramos todo esto, no estaríamos cursando acá. Estamos acá justamente para aprender. Entonces, bueno, a ver, nunca entré a una página de un colegio. Bueno, justamente para eso es este trabajo práctico. Para bucear, para investigar, para ver, para descubrir cómo se estructuran, para ver similitudes, analogías. Y también nos interesa el contenido que hay adentro, ¿no? Obviamente. Pero quédate tranquila que esto que te pasa a vos, le pasa a todos tus compañeros y estamos acá para aprender. Y sobre todo en los prácticos. Los prácticos son para preguntar, para decir, mirá, Leo, no entiendo, no sé. Chicos, ayúdenme, ¿cómo hicieron ustedes? Porque nadie los va a calificar por esto. ¿Sí? Lo importante es a ver qué aprendemos al final, cómo construimos los conocimientos. ¿Sí? Así que quédate tranquila que está perfecto lo que vos hiciste. ¿Sí? Bien. Ian, ahora sí. Perdón, ¿algo más, Antonella? No, nada más, ya está, ya hablé. Buenísimo, muchas gracias por tu aporte. Uy, se me fue esto.
Bien, muchas gracias por tu aporte. Ian, ¿qué querías decir? Nada, contar más o menos Dale. cómo hicimos. Arrancamos, como me dice Magdalena, así un archivo compartido de Drive. Eh, Nada, miramos entre todos con un zoom un poco las páginas para ver cómo hacíamos Mm. y nos dividimos las ¿Cuál es tu instituciones. grupo, bien? Era Estoy uno de con, cuatro. Él era estoy uno con de la, cuatro. sí, estoy con Lara y con Ramiro, que nos conocemos ya desde primer año más o menos, y nos contactó Facu. Y nada, nos dividimos los colegios, cada uno miró los programas, hicimos otra llamada de nuevo con el archivo compartido y cada uno hizo sus aportes para que veamos qué había que rescatar de cada uno y ahí como que armamos un cuadro más o menos, dividido por instituciones. Buenísimo. ¿Qué más, Ian? Nada, No, quería creo mostrárselos que... para que lo vean. No, eso Una básicamente. cosa, en los grupos que se dividieron las instituciones, se notaba. La metodología Sí, sí, determina un poco cómo trabajan. igual más o menos fue como que uno dijo, no sé, yo vi el liceo, dije, chicos, bueno, saqué esto más o menos, Tal se cual. lo compartía y ahí como que ellos veían que podían aportar para poder, nada, agregar entre todos, ¿no? Bien, ahora vamos viendo, pero se notaba, cuando lo veían así uno se da, bueno, ya lo hacemos ya lo hicimos el año pasado, esta metodología, ¿no? Pero salta, se nota en la estructura cómo lo hicieron. Bien, ¿alguien más quiere hablar? Igual van a seguir hablando, ¿no? Ahora vamos a llegar a la parte de análisis, pero si alguien más quiere comentar o necesita hablarlo o quiere hablarlo, es bienvenido. No, nosotros lo que hicimos fue agarrar y armamos un drive, uno de los ¿Mm? chicos empezó a redactar y después cada uno a medida, porque no coordinábamos los horarios de ninguno, así que empezamos a ir entrando cada uno cuando tenía tiempo y ahí veíamos lo que habían hecho nuestros compañeros y modificábamos por ahí alguna cuestión de la redacción, agregábamos alguna cosa o charlábamos por un grupo de WhatsApp algunas cuestiones puntuales que nos parecían importantes agregar o sacar, y eso, básicamente. Buenísimo. Y ya que estás ahí, José, que te tengo ahí, que ya estás, contame un poquitito, vamos a la segunda parte, vamos entrando en el análisis, que es lo más rico, ¿no? Contame un poquitito si hay algo que les llamó la atención, algo que vieron. Algo que a mí personalmente me llamó la atención fue que en el Colegio Nacional se cambiaba con respecto a los demás con el tema de que había un año en que estaba el tema de que estaban los horarios como optativos, Bien. ¿viste? Que estaban eso por un lado, y después por otro lado, que el colegio... Ay, tengo el trabajo acá medio de machete. Sí, dale, dale. O con tus palabras, como te salga. Sino que después había uno de los colegios donde se iba disminuyendo la carga horaria de educación física, que era en el liceo, ahí está, ahí lo encontré. Que el liceo como que se iba disminuyendo la carga horaria que había. O sea, empezaban teniendo 120 minutos dividido en 2 días, o sea, 2 horas en 2 días distintos, y después pasaban a tener solamente 40 minutos por semana. No. 40 minutos, no. No. Sí. No. Tienen 80 minutos por semana, 2 clases juntas. 2 horas de 40. Y empiezan con 3 horas. Sí. Empiezan Claro, con claro. 3 módulos y terminan con Ahí un. está, eso era, que disminuían 40 minutos. Está bien. En el total de la semana se bajaban unos 40 minutos. Y me mareé solo. Bien, ¿y sabes por qué está hecho eso? Te cuento, así como dato anecdótico. ¿Por qué? Porque primero, Creo que sé, pero por la hasta duda. hace pocos años, había solamente 80 minutos por cada grupo, en todos los grupos. Y después el Departamento de Educación Física consiguió más horas. Fue una pelea interna que tuvieron, ¿no? Donde, bueno, se posicionó de otra manera el Departamento de Educación Física y le dieron más horas. Y como no le podía dar a todos, se optó por darle a los más chiquitos porque se entiende que son los que más necesitan. Esto me lo contó el jefe de departamento. Pero eso está bueno también al momento de pensar, por ejemplo,
yo te digo cosas que yo estaba pensando, ¿no? Un análisis que por ahí uno no hace. Fíjense cuál era la problemática, qué era lo que pedía, cuéntenme. Y estaba Hola. el tema, y está el tema este de que justamente está la división entre lo que es gimnasia y lo que es deporte, en cuarto, quinto y sexto. Entonces, por eso, las 2 horas cátedra que terminan teniendo, se tienen que dividir en estas dos cuestiones. Eso por un lado. No, está bien, los chicos eligen su práctica corporal, pero fíjense, ¿cuál era la consigna del trabajo? ¿Qué tenían que saber ustedes? Leen el TP1, ¿qué es lo que se les está preguntando? A ver, venga, bien. Tengo las consignas por otro lado. Sí. Déjenme ver un cachitito. A ver. Comisión MN, voy una para atrás. TP1. Acá está el TP1, si quieren léanlo. ¿Qué es lo que se pedía? Acá está. Acá tengo el propósito. ¿Quién me cuenta lo que se pedía? Sí, o sea, indagar de cómo es la educación física en cada una de las distintas instituciones, o sea, No. cómo se va dando. Acerca del lugar que ocupa la educación física en el marco de las instituciones educativas. ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa la educación física? ¿Sí? ¿Qué lugar creen ustedes que ocupa la educación física en función del buceo que hicieron? Con sus palabras, como les salga. Decir una cosa que no sé si tiene que ver, o sea, creo que sí, pero no sé si al final lo pusimos, el tema de que la educación física siempre es contraturno, y es la única materia que es contraturno en las escuelas, o sea, no es que se va rotando y un año tienen contraturno otra cosa, siempre es educación física. Bueno, Es ahí que a mí me hace pensar en un texto que vivimos en Didáctica 2, creo que era, que hablaba del tema de lo que sería el afuera, o sea, todo lo que viene en el chico de la casa, del entorno, dentro de la escuela, que hablaba de eso como que era el patio. Sin embargo, que también en la educación física, en esa clase es como que se converge lo que es de la institución con lo que viene de afuera de la institución en sí. Entonces también como que se termina generalmente dando un lugar a la educación física en el cual es un momento de distracción, porque los chicos salen del aula y demás, pero sigue manteniendo cierto grado de formación. Sí, bueno, pero no te echándolo un olvides poco que mi está bien. experiencia. Ahora, pero mi pregunta está bien, pero eso está bien para prácticas a nivel inicial, a nivel primario. Acá estamos en el nivel secundario. ¿Alguien sabe dónde dan educación física a los colegios de la universidad? Sí, en el antiguo campo de deportes de la facultad, y natación, por ejemplo, tienen en el natatorio nuestro. Bueno, ¿y el natatorio de quién es? ¿No es de la facultad? Es de la facultad, la pileta es de la Facultad de Humanidades. Y sin embargo, los colegios de la universidad han logrado meterse ahí, dar clase. Entonces, y eso no lo gestiona un profesor, lo gestiona un colegio. Evidentemente, tiene un lugar preponderante porque se ha peleado en el buen sentido, ¿no? Porque educación física pueda dar natación aprovechando una pileta que no es propia, porque no es del Colegio Nacional, o del Liceo, o del Bellas Artes. Es de Humanidades, y sin embargo se ha logrado conseguir esa pileta. Eso también te puede dar una idea de qué lugar toma la educación física. Claro, pero Hablaba de también las si vos horas. entras en el de Bellas Artes, por ejemplo, Sí. en el Colegio de Bellas Artes, por otro lado, esa importancia no se le da. O sea, ¿por qué? Porque vos fijate que en la página, Sí. si bien se da educación física, al menos hasta quinto año, no se habla, o sea, tan centralmente. O sea, no se explican los contenidos puntuales que se van a ir dando y demás, como que no está tan estructurada, tan organizada. Incluso en el último año ni siquiera tienen educación física. Bueno, eso es un análisis que vos podrías hacer. Podrías hacer un análisis más fino diciendo cuántas horas dan en primer año, porque por ahí no vaya a ser que pase que en los primeros años dan muchas horas y nada o menos en los últimos años, pero en el volumen de horas los chicos recibieron la misma cantidad. Pero también eso te da un lugar de cómo está parada, cómo se dimensiona la educación física en esa institución. Y en sexto no es necesario, ¿sí? También solamente les digo porque yo en general los análisis que vi, que no están mal, en general no, creo que todos,
hacen un muy buen análisis de la educación física, pero lo ven como, como encerrado solamente a lo que dice el diseño curricular de educación física. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿cuántas horas se dan en ese colegio? Y de ese colegio, ¿cuántas horas corresponden a educación física? Para ver el lugar que tiene la educación física. Porque es probable que educación física en el ámbito, en la jurisdicción provincial y en la jurisdicción de los colegios de la universidad, salvo un caso de Bellas Artes, se dan todos los años. ¿Y cuántas materias en la secundaria se dan todos los años? Salvo matemática y lengua. Salvo las troncales. O sea que se podría entender como una troncal. O, por ahí si dicen las troncales son estas, y estas, bueno, evidentemente no se entiende como troncal. Hay un montón de análisis que se pueden ir haciendo solamente viendo las materias que se dan, cómo las nombran, cuántas horas se les da. No todos los colegios le dan la misma cantidad de horas, no en todos los años se da la misma cantidad de horas, ¿sí? Por ahí cuando analizamos a la educación física, no analizarla solamente de lo escrito en el departamento, sino cómo se relaciona con otros elementos. Pregunta, Sí. Pregunta tonta, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Vamos a la página, tomo una, por dar un ejemplo. Vamos a poner acá. Igual, sí. También está el tema de, dentro de la educación física, el tema que todavía siguen, o sea, si la vemos como un campo, es un campo en construcción. Entonces, está el tema de decir, bueno, pero ¿qué es la educación física? Si apuntamos al tema de la salud con la educación física, hay muchísimos estudios que dicen que los niños deberían tener, creo que eran unas 40 horas de actividad Sí. semanal. Sí, Y pero claramente ningún colegio va a tener 40 horas de educación a ver, física, por José, ejemplo, ¿no? a ver, José. A ver, una cosa es la educación física, disciplina pedagógica que sea en las escuelas. Y la educación física, disciplina pedagógica que sea en las escuelas, no está en construcción, está bien construida, están los diseños curriculares, están las fundamentaciones, están las horas. Y otra cosa es la teoría que se construye en la facultad, donde podemos teorizar sobre el objeto de la educación física, sobre sus finalidades, y eso sí, todavía hay mucho para construir, y es probable que esa teoría después se vuelque a la educación física disciplina. Ahora lo que estamos viendo es la disciplina de educación física en las escuelas, ¿sí? Que a ver, yo puedo ser tu papá, y cuando yo iba a la escuela era exactamente igual, o ya estaba formada como ahora, y cuando mi papá iba a la escuela ya estaba formada como está ahora, ¿sí? Que son cosas distintas. Fíjate, institucional, ¿no? Acá me meto en el Colegio Nacional por meterme en alguna. Lo primero que yo veo es quiénes son las autoridades, que acá no aparece el profesor de educación física, no aparece como autoridad el jefe de departamento. Ahí me da una idea del lugar que toma la educación física en la institución, cómo se entiende la gestión. Y acá veo el proyecto académico y de gestión 2018-2022. O sea, ¿cuál es el proyecto de todo el colegio? ¿Cuál es la idea de educación, la línea educativa de todo el colegio para estos 4 años? ¿Alguien leyó cuál es el proyecto académico y de gestión y lo relacionó con el proyecto de educación física? Bueno, eso es un análisis que podríamos también hacer, ¿sí? O sea, y eso nos va a ir dando una idea de cómo se entiende la educación física en esa institución. Les digo porque por ahí, yo qué sé, después de este práctico, alguno, a ver, vamos a ver si se relaciona, si no se relaciona. No vaya a ser que descubramos que el proyecto de gestión plantea una cosa y la educación física va por otro lado. Entonces decimos, ni saben qué se está dando, ni tienen relaciones, o sí, ojalá. ¿Sí? Está muy bueno lo que decís, José. Igual, está muy bueno. Bien, ¿qué más? ¿Qué vieron que le llamó la atención? Bueno, yo lo agarré a José. ¿Qué más? ¿Qué vieron que les llamó la atención, que les gustó, que no les gustó, que les hizo ruido? No, por ejemplo, con respecto al Colegio Nacional que marca que hace un enfoque, digamos, deportivo, ¿no? Con respecto a la educación física. Estoy de acuerdo. Tiene específicamente los deportes que los chicos pueden elegir. Y nada, tiene, o sea, como un objetivo, digamos, al rendimiento, o sea, a que los pibes el día de mañana
terminen desarrollándose en un determinado deporte, como que le da esa posibilidad, a diferencia de los otros colegios, ¿no? Después, con respecto a los otros dos en común, lo que notamos fue que apunta sobre lo que es la igualdad de género, la igualdad con respecto a que son clases mixtas, ¿no? Habla bastante sobre eso y tratar de hablar sobre un grupo homogéneo y dejar de diferenciarlos, ¿no? Por las diferencias físicas. Sí, también que, por ejemplo, el primer cole creo que era el de, ¿cómo se llama este? Perdón, Carolina, te interrumpo una cosita. Sí. No es que se habla de igualdad de género, sino que se habla de no discriminar las prácticas corporales por género. Creo que es eso lo que decía Facundo, pero bueno, quiero hacer la aclaración. Claro, ¿no? Igualdad de posibilidades es distinto, sí, totalmente distinto. Sí. Bueno, yo estaba diciendo que en el Liceo Víctor Mercante, con respecto a esto, lo que estaba diciendo el compañero, con lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que no haya discriminación y diferenciación por género, por ideología, por lo que quieras, que en el tercer año se hace un proyecto de las clases de educación física que reúne a los de Bachillerato de Bellas Artes y el Liceo, y eso nos pareció una idea muy zarpada. Bueno, yo, por ejemplo, fui a una escuela privada, al San Vicente de Paúl, que está por ahí cerca, y la verdad es que no tuve nada de eso, y es más, mis clases de educación física, a comparación de todo lo que yo hoy tengo por conocimiento y la cantidad de cosas que se pueden hacer, fueron muy pobres. Así que yo creo que estas oportunidades que se dan entre estudiantes y profesores para el intercambio nos parecieron muy buenas. Como que tienen otra mirada también de la educación física. Yo creo que es como una mirada más que tiene que ver con lo social, con lo pedagógico, no tan enfocado capaz a lo biológico, ponele, como por ejemplo eso que decía de los deportes con el Colegio Nacional y demás. Mirá, te cuento, está muy bueno esto que vos marcás de la inclusión, refuerzo lo que vos dijiste, porque tiene una mirada inclusiva. Cuando hablamos de inclusión, pensamos inclusión en un sentido amplio. Por ejemplo, la inclusión no es solamente prácticas teniendo las mismas prácticas para distintos géneros, y por eso soy inclusivo. No, bueno, a ver, y también qué pasa con chicos de otros colegios, si nos podemos juntar, y qué pasa con la inclusión social, y pensar en prácticas para chicos que hoy no tuvieron las mismas posibilidades, o sea, no tuvieron las mismas posibilidades económicas, o no tuvieron las mismas historias corporales. Entonces, pensar en una inclusión en un sentido amplio, no solamente pensar en problemas de género, que son válidos y está bueno y se tienen en cuenta. Sí, obvio. Pero bueno, está muy bueno cómo se presenta esto de la inclusión, ¿no? Eso está muy bueno, eso que vos marcás. Sí, Carolina. eso también lo hacen marcar en el tema de cómo evalúan o la metodología de trabajo, que tienen varios aspectos a analizar a la hora de evaluar, y también esto que vos decís, que comprenden y entienden que cada uno tiene diferentes historias corporales y que cada uno percibe y vive la realidad de diferentes maneras, y que no todos son personas, digamos, que tienen la historia de atrás, y eso lo hacen notar en el programa. Tal cual, son sujetos, todos son sujetos. Y vos sabés que, les cuento una anécdota, esto porque yo lo sé, porque trabajo en Colegio Nacional. En realidad, en ese proyecto no trabaja el Colegio Nacional, no se quiso incluir, básicamente, y hace prácticas corporales discriminadas por género. Hay prácticas para hombres y prácticas para mujeres, en general, por ejemplo, atletismo se da mixto, o sea, en general estamos hablando. Y básicamente eso se hizo, no digo que está ni bien ni mal, ustedes tendrán sus posturas, porque lo que se hizo desde el colegio fue preguntarle a los chicos qué querían. Si querían prácticas mixtas o si querían prácticas separadas. Y los chicos votaron que querían prácticas separadas. Entonces ellos dijeron, bueno, si quieren prácticas separadas, van a trabajar prácticas separadas. Y esto es interesantísimo, porque también te da, o sea, ¿cómo te parás vos frente a la educación? O sea, yo le doy al chico lo que él quiere, o le doy lo que yo entiendo que tendría que darle, porque por ahí muchas veces uno
yo no puedo ir todo el tiempo a preguntarle al chico si está de acuerdo o no está de acuerdo, o qué quiere, pero también tengo que tener en cuenta sus intereses. Y me parece que, desde algún modo, las dos posturas son válidas, y está bueno. Lo importante acá es que se pensó en una educación física, y las acciones que se hacen están pensadas en función de algo que yo creo, que puedo estar de acuerdo o no. Yo puedo estar de acuerdo con lo que se hace en el Colegio Nacional o no. Pero bueno, responde a una lógica. Y lo importante es que está bueno que se vean sus trabajos, que esa lógica ustedes la pudieron entender, o sea, la decodificaron. Ven que no son las mismas prácticas las del Colegio Nacional que las del Liceo, y distintas las de Bellas Artes, y en general ustedes decían como que Bellas Artes y Liceos como que tienen una mirada más cercana que la del Colegio Nacional, que a su vez es distinta a la que se da en la educación física de la jurisdicción provincial, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que es la que te tocó a vos, Carolina, en el San Vicente de Paul, porque si bien es un colegio privado, en realidad no es privado, es un colegio público de gestión privada que responde está bajo la jurisdicción provincial, ¿sí? Es la misma educación física que se hubiera hecho en un colegio. Claro. Bien, ¿qué más vieron, chicos, que les llamó la atención, algo que les haya interesado, que lo quieran comentar, que lo quieran compartir? Alguien que no me haya hablado hasta acá, por ejemplo, Micaela creo que no habló, Lara sí, Carolina sí, Martín sí, Leo Di Croce sí, Ariel, Franco. Los invito al resto a, si quieren, desilenciarse, y si se pueden mostrar, mejor todavía, chicos. Todavía no logro que se verlo. Profe. Dale, Micaela. Hola. No, me estaba debatiendo como internamente que en esta discusión que hablamos del tema de la inclusión y todo eso, en nuestro grupo, que estoy con Franco Cantenberg y bueno, 2 compañeros más, que es como la inclusión la tocamos bastante, no sabíamos si meterla, si sacarla, te lo preguntamos de hecho, pero por ejemplo está la resolución del 2013, me parece, no me acuerdo el número, pero estaba esta organización de las clases de educación física en el nivel secundario sobre esta conformación de los grupos, la formación de grupalidad, buenísimo lo que decís. La integración del género, atención a la diversidad, que justo ligado a esto que vos decías del Colegio Nacional, creo que fue el Colegio Nacional, que los chicos prefieren clases separadas, y ahí está la diferencia de que lo que prefieren los mismos chicos y lo que está por la resolución del ICOSO, y bueno, me llamó la atención eso. Bueno, ahí tenés un problema, que los colegios de la universidad son unidades autónomas. Entonces, a ver, se responde a una lógica, pero también cada uno tiene, inclusive hasta históricamente tiene una cierta lógica. Los que viven acá en La Plata saben que no es lo mismo el Colegio Nacional que el Liceo. No es ni mejor ni peor, pero tienen distintos perfiles de egresados. Toda la vida tuvieron, por ejemplo, no es lo mismo el perfil del egresado de un bachillerato que el perfil del egresado del Colegio Nacional, que del alumno que va al Bellas Artes. Son distintos perfiles, históricamente tienen una identidad. Ahora, fíjense ustedes, esto me llama la atención, que está bueno, el tema de la inclusión es algo que a ustedes les interesa mucho estos últimos años, porque la inclusión ha trabajado mucho en la Facultad de Humanidades. O sea, podríamos decir que en las materias que ustedes han cursado al interior de las asignaturas, ¿sí? La inclusión es algo que está presente. Y es más, yo veo que ustedes saben del tema por los seminarios que han cursado, cuando ustedes hablan, y podríamos decir que es una de las líneas de trabajo del profesorado, ¿o no? Sí. ¿Sí? Y fíjense que esta línea, no sé si línea de trabajo, estas ideas, esta línea filosófico-pedagógica, también se encuentra en los colegios de la universidad, lo ven en el liceo y lo ven en Bellas Artes. La pregunta mía es, ¿por qué aparece esto de la inclusión en el profesorado de la Facultad de Humanidades, el profesor de Educación Física, en el Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades, y también aparece en el Departamento de Educación Física del Liceo Víctor Mercante? Pensando que una institución es universitaria y la otra es secundaria, ¿no? Son distintos niveles, pero sin embargo se repiten los temas, aparecen los mismos
temas o tópicos que se trabajan en los dos. ¿Por qué creen que se da esto? Profe, antes de eso, te puedo preguntar, ¿hace cuánto es que está el tema de género instaurado así en la facultad y en el colegio? Porque puede tener que ver con eso. Si es un tema que se empezó a trabajar más actualmente, es mucho más entendible que sea igual en el nivel secundario que en el nivel universitario. No, está buena tu pregunta, depende actualmente para quién. Por ejemplo, para mí, que estoy trabajando en colegio de la universidad desde el año 99 y estoy en la facultad desde el año 90, desde los 90, no me acuerdo tanto, para mí es algo relativamente nuevo. Yo lo vi el cambio. Por ahí para ustedes es algo que siempre estuvo, porque están en la universidad hace 4 o 5 años que se viene trabajando. Tampoco puedes decir, bueno, ahora empezamos a trabajar las cuestiones de género, ¿sí? Son políticas claro, que eso, se empiezan. Pero, No, José, por eso, para que te al des ser una idea, progresivo, José, para que te des una idea, yo cursé un seminario de fútbol que en el momento que yo la cursé era obligatorio para los varones y optativo para las mujeres. Y sextobol era obligatorio para las mujeres y optativo para los varones. Sí, yo Cursé también. fútbol con una sola mujer y todos varones, y eso no se discutía cuando yo la cursé, y no soy tan vieja, tengo 25 años, entonces no. sí, no, por eso, porque justamente, o sea, No, Magdalena con al ser 25 no algo sos que vieja para se nada. va instaurando, está bien, o sea, seguramente no es que fue hace 5 años que se dio este cambio, porque es como dice el profe, no es que se da de un día para el otro y listo. Se va paulatinamente como todos los cambios de este tipo. Pero es mucho más entendible que un tema que hoy en día está tan en boga porque se fue trabajando ya hace un par de años, se trabaje de la misma forma en un nivel que en otro, porque a nosotros nos están formando como docentes para después ir a ese nivel, pero a ellos ya los están formando de una forma, de una manera, perdón por reiterar, ¿no? De una manera que o sea, que los va a llevar a que después en la universidad se pueda profundizar incluso más el tema, porque ya hay una base. Claro, también son demandas que va dando la sociedad y la educación va respondiendo a esas demandas. Y tampoco la universidad o el liceo, o sea, si vos te fijás en los medios de comunicación, en las demandas sociales, o sea, es algo que va cambiando, la sociedad tiene ciertas demandas y la educación es una práctica social y las prácticas sociales cambian con las demandas de esa sociedad. Está muy bien lo que dice Magdalena. Magdalena dice, ojo, hace no tanto, poquitos años, cuando pensábamos en una práctica corporal, que es una práctica social en la escuela, en el profesorado, que teóricamente era algo de vanguardia, nos dividían por género. Y hoy no pasa. Buenísimo, bienvenido sea. Y es probable que en estos colegios haya pasado lo mismo. Hasta hace poquitos años los dividían por género, de hecho pasaba, y hoy no pasa. Y de hecho pasa también en la educación secundaria, ¿sí? Del nivel... yo me acuerdo, estaba en prácticas cuando se empezaron a hacer las clases mixtas, y los profesores se negaban. Los profesores no lo hacían. ¿Saben lo que hacían los profesores? José tenía un grupo mixto, y Magdalena tenía un grupo mixto. Entonces José le daba sus nenas a Magdalena, y Magdalena le daba sus varones a Martín, entre comillas. El varón daba con varones, la mujer daba con mujer, y después se pasaban las notas. Pero legalmente, es una locura lo que se hacía. Bueno, también... Eso sigue pasando en algunos colegios, profe. O sea, a mi hermanita le sigue pasando. Espero que no. También muchos profes que fueron alumnos míos, que como ustedes son ahora, hace 3, 4, 5, 6 años, ahora son colegas míos en Colegio Nacional. Entonces, esos profes también tienen nuevas ideas, nuevos posicionamientos, y hace que las prácticas vayan cambiando, porque esto es como la teoría del campo, de Bourdieu, ¿no? Como que van igual haciendo... particularmente siempre las escuelas de la universidad, las que tuvimos que analizar en este trabajo, yo por ejemplo nunca estudié en una de esas escuelas, y cuando iba a la secundaria, mi experiencia era como que yo siempre las percibía mucho más avanzadas en materia de análisis de contexto histórico, social. Mi escuela no tenía ni en pedo la participación política que tenía las escuelas de allá. Yo estaba en el centro de estudiantes de mi escuela y no íbamos a las marchas, no generábamos discusiones, debates, no llevábamos, entonces no hacíamos un análisis tanto de la realidad. Esas escuelas, el liceo, el nacional, sobre todo el nacional, pues, según lo que yo he visto, tiene mucho de esto de analizar cuestiones que ahora se analizan. Ahora la cuestión de género es moneda hipercorriente, pero cuando yo iba al secundario no era tan corriente, y aún así se hablaba ya en el nacional, en los